Bienvenida, querida familia, a un nuevo encuentro de catequesis familiar. Vamos a comenzar este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos este encuentro con la oración que tenemos en nuestro libro. Dice esta oración en su última parte: cuando piense en mí mismo, vuélveme mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dale a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, sino también nuestro amor misericordioso a imagen del tuyo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, queridas niñas, apreciada familia, en este encuentro vamos a mirar el encuentro número 34 de nuestros libros, que lleva por título La Iglesia, comunidad al servicio de los demás. Se encuentra en la página número 67 de sus libros. Y para ello vamos a recordar un poquitito qué estuvimos viendo en el encuentro anterior, que fue el encuentro número 33. Llevaba por título La Iglesia vive su fe. ¿Qué es lo que veíamos en este encuentro? Veíamos cómo en la celebración de la Eucaristía nosotros celebrábamos en comunión con Dios y con los demás, que todos nosotros somos creación de Dios. Que en la Eucaristía nosotros nos encontramos todos juntos como comunidad y ahí celebramos que todos nosotros somos hermanos en Dios, hermanos en Cristo Jesús. Existe una solidaridad entre todas las criaturas, entre todos los que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el hecho de que tenemos un mismo Creador. En el encuentro del día de hoy, ¿qué es lo que nosotros queremos comprender, mis queridos niños? Queremos comprender que la Iglesia, como comunidad de discípulos de Jesús, o sea, nosotros que somos los discípulos de Jesús, está al servicio de la humanidad y especialmente de los más pobres y de los más necesitados. Nosotros solemos ver de que hay muchas personas que ayudan a los demás, como por ejemplo, le dan de comer, visitan a enfermos, le ayudan a los ancianos. Y todo esto, en esos pequeños detalles, es que se manifiesta el amor de Dios a través de los demás. Eso es lo que a Jesús le agrada, mis queridos niños, y de esa manera nosotros estamos sirviendo a nuestros hermanos. El amor de Dios justamente se manifiesta en el amor y en el cuidado que nosotros les damos a los demás. En el Evangelio del día de hoy, que es según San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, Jesús nos va a contar una historia de cómo se manifiesta el amor de Dios. Cómo es que a través de nuestro servicio a los demás nosotros manifestamos que le amamos a Dios. Entonces vamos a leer esta lectura del Evangelio según San Lucas, que es la del buen samaritano, como les dije, capítulo 10, versículos 25 al 37, lo vamos a leer tranquilos, de forma pausada, para luego poder responder estas preguntitas que nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a adentrarnos en el texto que leímos y a comprender un poco qué es lo que Jesús nos quiere decir con esta lectura. Entonces, una vez que lo hayamos leído todo, vamos a contestar nuestras preguntitas que tenemos, que son preguntas para compartir. Ahí abajo tenemos, y dice la primera pregunta: ¿qué le pregunta el doctor de la ley a Jesús? Doctor de la ley en la antigüedad, como para que puedan entender, en el tiempo de Jesús eran aquellas personas que se dedicaban al estudio de la ley de Dios, o sea, de la ley de Dios es aquello que dejó Moisés, que es la ley de los 10 mandamientos. Entonces le llaman doctores de la ley, eran estudiosos de la palabra de Dios. Entonces le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer, maestro, para ganarme la vida eterna? Y esta pregunta en realidad le hacía a este maestro de la ley a Jesús para ponerlo a prueba, para que Jesús dijera alguna respuesta equivocada y así para demostrar que Jesús no provenía de Dios. Entonces, ¿cómo le responde Jesús a este maestro de la ley? Le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Le vuelve a hacer una pregunta a Jesús al maestro de la ley.
le pregunta a su vez qué es lo que lee en la ley, qué está escrito ahí. Entonces Jesús explica el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo con una historia, que es la del buen samaritano que acabamos de leer en la lectura. Es una historia que nos muestra con un ejemplo claro cómo nosotros debemos amar a Dios a través de nuestro prójimo. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Para amar a Dios también debemos amar a nuestros hermanos. ¿Qué pregunta Jesús al doctor de la ley luego de contar la historia? Le pregunta Jesús, ¿cuál de los tres te parece que actuó como prójimo del hombre asaltado? Jesús a su vez le devuelve la pregunta al doctor de la ley para que sea el doctor de la ley el mismo que le responda a Jesús y que aclare todas sus dudas que tiene con respecto a cómo ganarse la vida eterna. Para Jesús, el prójimo en la historia es quien se acerca a ayudarle a esa persona que necesita, es quien se compadece y quien es capaz de salir de sí mismo, de dejar todo lo que está haciendo y de ayudarle a aquel que necesita. ¿Cómo responde el doctor de la ley a la pregunta de Jesús, ¿verdad? El doctor de la ley le dice, y bueno, su prójimo es el que tuvo compasión de él. Enseguida el doctor de la ley comprende cómo es la dinámica del amor de Dios, cómo es el mandamiento del amor a Dios, que se cumple no solo cuando decimos yo le amo a Dios, yo cumplo sus mandamientos, pero ¿y si no me preocupo por los demás? ¿Y si no soy solidario con los demás? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no le amo a mi prójimo? Tener compasión es sufrir con la otra persona, es mirar al otro y ver que está pasando necesidad, que está pasando dolor y querer también experimentar ese dolor, querer ser solidario y acompañarlo en su tristeza, acompañarlo en su soledad, ayudarlo, porque justamente eso es lo que significa la palabra prójimo. Prójimo es tu próximo, esa persona que se encuentra al lado tuyo que está sufriendo y que vos podés hacer algo por esa persona para mejorar su situación. ¿Cuál es la recomendación final que le da Jesús al doctor de la ley? Y le dice, ve tú y procede de la misma manera. Es decir, luego de que Jesús explica cuál es el mandamiento del amor a Dios y del prójimo a través del servicio, como lo hizo el buen samaritano, le dice al doctor de la ley que la forma de cumplir ese mandamiento del amor es justamente hacer eso, servir a los demás, vivir cada día sirviendo a los demás, así como lo hizo el buen samaritano de la historia. Salir de nosotros mismos, dejar atrás nuestro egoísmo, nuestra comodidad y servir a los demás desde el lugar en donde nosotros estamos. Mis queridos niños, mi querida familia, la iglesia es llamada por Jesús a ser buena samaritana y buena samaritana de todos los hombres, porque la iglesia no excluye a nadie, al contrario, la iglesia congrega a todos sus hijos e hijas. Es un llamado especial a servir que tiene la iglesia y es justamente con los más necesitados. Forma parte esencial de la iglesia, es parte de su naturaleza ese servicio, ese amor a los más necesitados. Nosotros como miembros de la iglesia debemos de hacer efectivo ese llamado que Jesús nos hace de servir a nuestros hermanos. Tenemos que realizarlo de un modo concreto, especialmente con aquellos que más nos necesitan en su sufrimiento. Y no solamente hablamos de personas que están pasando muchas veces hambre o muchas veces frío, sino de personas que tienen sufrimientos espirituales, personas que tienen sufrimientos corporales, los enfermos. Como ustedes saben, mis queridos niños y niñas, estamos atravesando un momento muy difícil por esta enfermedad, por esta pandemia. Entonces nosotros podemos acompañar a las personas con nuestra oración, podemos hacer pequeños gestos que para los demás van a ser grandes. Sabemos nosotros, mis queridas familias, que en la Eucaristía nos encontramos con Jesús, porque esa es la fuente de nuestra vida. Y la Eucaristía justamente es eso, es el sacramento de la caridad, el sacramento del amor. ¿Por qué? Porque Jesús mismo en ella se entrega por nosotros, se entregó al Padre
en favor de los hombres y se entrega a nosotros como alimento, y ese alimento de salvación que nos hace tener fuerza, fortaleza para enfrentar todas las dificultades que podamos tener en nuestra vida. Así se realiza el amor de Dios hacia los hombres en Cristo. Al mismo tiempo es un sacramento que nos da una gracia para poder amar a los demás y entregarnos también a los demás a través de ella. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, en sus hermanos. Recibir la Eucaristía dominical, recibirla a Cristo, implica también una responsabilidad. ¿Por qué? Porque a medida que yo estoy más con Jesús, más me tengo que parecer a Jesús. Es decir, yo tengo que saber reconocer en los más necesitados, en los más humildes. Tengo que saber reconocer que ahí está Jesús. Es ese Jesús que a mí me está pidiendo que yo lo ayude. Y la participación constante en la Eucaristía, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene que ser mi alimento para que yo quiera imitar a Jesucristo y ayudar y servir a mis demás hermanos. Nosotros sabemos que la Virgen María es la primera servidora. Bien sabemos que cuando María ya estaba embarazada de Jesús y también su prima Santa Isabel estaba embarazada de Juan el Bautista, María partió junto a su prima Isabel, ¿para qué? Para acompañarle en su embarazo y para ayudarle. Ella es la primera servidora, se puso al servicio del Señor. Cuando el ángel le visitó a María, sus palabras le dijo: he aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. A ella le tenemos que pedir que nos lleve junto a Jesús y nos haga ser buenos samaritanos con todas las personas que se encuentren a nuestro alrededor, especialmente con los más pobres. Por eso yo voy a anotar, mis queridos niños, mis queridas niñas, en esa parte de sus libritos, qué es lo que yo quiero guardar en mi corazón de lo que aprendí en este encuentro. Y van a anotar en ese apartado que tienen en sus libritos. Y durante esta semana se van a comprometer a ayudar. ¿Qué van a escribir ahí, mis queridos niños, en esa pequeña tarea que ustedes tienen? Van a escribir a qué ustedes se van a comprometer o en qué se pueden comprometer a ayudar. Pero van a escribir algo que ustedes pueden realizar. Sabemos que a veces es un poco difícil que ustedes puedan salir de sus casas por las restricciones que tenemos, por todas las limitaciones que estamos teniendo en este tiempo, pero ahí ustedes desde su niñez, desde su casa, ustedes pueden hacer muchas cosas en favor de los demás. Orar por las demás personas es una muestra tan grande de amor y es algo que ustedes lo pueden realizar desde sus casas. Pueden acompañar también ustedes a sus abuelas, a sus abuelos, a sus tíos, a sus tías, algún pariente que se encuentra enfermo, que se encuentra a lo mejor reposando en sus casas. Ustedes pueden orar por ellos, ustedes pueden hacer alguna labor en sus casas por alguien que esté enfermo, pueden visitarle a alguien si eso no es riesgoso para la salud de ustedes. Entonces van a anotar ahí en esta semana a qué se van a comprometer a ayudar. De todo corazón ustedes van a hacer esa ayuda y se lo van a entregar al Señor, le van a presentar al Señor esa ayuda que ustedes van a hacer en esta semana y van a anotar en sus libritos. Y también van a recordar esta semana cómo es que nosotros podemos demostrar que le amamos a Dios. Nosotros demostramos que le amamos a Dios de un modo concreto, ayudando a nuestros hermanos. Ahí yo demuestro que le amo a Dios. No basta solamente con decir todos los días: Dios, Dios, te amo, yo te quiero, Señor. Pero no soy capaz de ver o de sentir compasión por mis hermanos que están sufriendo. Yo tengo que demostrar que yo le amo a Dios, no solamente de boca para afuera, no solamente diciéndole a Dios que le amo, sino también tengo que demostrar a Dios que le amo en acciones. Y esas acciones se realizan a través de gestos concretos y de acciones concretas en favor de mis hermanos que más me necesitan, especialmente ahora, por las personas que se encuentran enfermas, por todos aquellos que nos necesitan, que nosotros oremos por ellos. De esa manera nosotros demostramos que le amamos a Dios.
Entonces, mi querida familia, para finalizar nuestro encuentro del día de hoy, vamos a hacer esta oración que está en sus libros y espero puedan seguirme desde sus casas. Y dice así: Santa María, Madre de Dios, tú que has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios, te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así finalizamos nuestro encuentro del día de hoy, deseando siempre, mi querida familia, que este sea un encuentro en familia, en oración, y que Dios y María Santísima los bendigan. Nos encontramos pronto. Hasta pronto.